Nicaragua, gente que no vende patria. Hoy es lunes 15 de noviembre de 2021 y aunque ya no está con nosotros, siempre recuerdo a María Elena Valladares. Con Carlos José Hurtado y con Ismael Idiáquez Urbina, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. Viernes amanecer, sábado falleció el compañero Carlos Cuadra Montalbán. Él durante muchos años estuvo en el ejército, llegó al rango de coronel, si mal no recuerdo. Fue el primer jefe y fundador del batallón blindado Ulises Tapia Roa. Es uno de los que manejó la tanqueta Araceli cuando fue capturada la Guardia Somocista durante la insurrección final en León. Fue agregado militar en la Unión Soviética. Ahí tenemos alguna foto cuando llegó el presidente Ortega a Moscú y ahí estaba el compañero Carlos Cuadra que lo recibió. Fue segundo jefe de la dirección de cuadro y recibió numerosas condecoraciones: la Hilario Sánchez en oro, la quinto y 10º aniversario, la medalla 30 aniversario de la Revolución Cubana, ¿qué más? La 10º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Había nacido el 5 de septiembre de 1944. Saludamos a su familia. Él fue sepultado ayer en la ciudad de León. Y quiero poner este ejemplo, este buen ejemplo, porque una paciente suya de primera mano puede atestiguarlo. Su nombre es Willy Joseph Membreño Martínez. Él es médico especialista en emergencia, graduado en Cuba. Ya estuvo en Cuba desde cipote, 20 años pasó en Cuba, allá se bachilleró y allá estudió medicina y aquí hizo la especialidad en emergencia. Él está a cargo de la unidad de respiratorios del hospital Cermesa de Masaya, el hospital del Lince en Masaya. Y él ha sido un factor clave para que Cermesa Masaya esté con la tasa más baja de mortalidad, de letalidad del COVID. O sea, la más alta tasa de supervivencia, puesta en otro sentido. Y tiene 2 años de estar a cargo de su unidad. Él es de Nindirí, nació en Nindirí, vive en Nindirí. Tiene una niña y sus pacientes destacan 4 características especiales del doctor Willy Joseph Membreño Martínez: capacidad profesional, capacidad de formar equipo, entrega a los pacientes y humildad. Me cuenta esta compañera que es un hombre que siempre está pendiente de sus pacientes, le hace un cariñito, lo que sea, para que sepa el paciente que está siendo atendido y que hay interés en él o en ella, pues. Ya ves, él además aplica procedimientos novedosos, innovadores para salvar las vidas de los que enferman de COVID
y su estado se agrava. Deben ser internados, pasan al cuidado intensivo, después ya pueden empezar el proceso de recuperación. Y la tasa más alta de recuperación de enfermos graves de COVID está en Cermeza, entre otros factores por el trabajo del doctor Willy Joseph Membreño Martínez. Cermeza está a cargo del doctor Rodolfo Correa. Saludos al doctor Correa, tiempo no verlo. Bueno, para que vean un buen ejemplo. Denis Dirí, educado en Cuba. Pongan cuidado en eso. ¿Cómo va la vacunación? Es una cosa increíble. Fíjate que ayer domingo allá anduvieron trabajando. Allá anduvieron, claro, no andaban todos, pero habían brigadas que se fueron a trabajar ayer a vacunar. Impresionante, ¿verdad? Impresionante lo que está haciendo el Ministerio de Salud. ¿Verdad? Hasta ayer al mediodía, ¿cómo estábamos? 3.583.899 vacunados. 55.96%, es decir, 56% de los nicaragüenses, de todos los nicaragüenses mayores de 2 años, tienen por lo menos una dosis aplicada. Por lo menos una dosis. En 24 horas, entre las 12 del día del sábado y las 12 del día del domingo, se vacunaron se aplicaron 60.329 dosis. Las puérperas embarazadas y lactantes es la mayor tasa, la segunda mayor tasa, 64.63%. Los niños de 2 a 11 años, 33.92%. De 12 a 17 años, el 40.98%. De 18 a 29 años, el 48%. Y la población mayor de 30 años ya tiene una tasa del 71.75% de al menos una dosis de todas las vacunas que están a disposición. Este fin de semana vinieron más. Pero me impresionó, andan en los cafetales. Mira, van en los caminos, entonces ven ahí una camioneta, que hay varias fotos ahí. Ven una camioneta o ven a alguien que va a caballo, lo detiene, mire, andamos vacunando, ¿usted se quiere vacunar? Si la persona dice que sí, ahí nomasito le aplican la dosis, hermano. Sin más preguntas, llenan los datos rapidito, solo es el nombre y la cédula, eso es todo. Y va de viaje. Entonces el cipoterío en los cafetales, las mujeres en sus casas, con los niños, una trenada de cipotes que están siendo vacunados. Y hay fotos divertidas con unas caras que ponen los chavalos, ¿verdad? Los adultos se están cuidando más en poner cara fea. Aquí no se ha visto esos espectáculos, ¿verdad? De los chavalos, de los adultos que pegan unos alaridos cuando los van a vacunar. Bueno, yo conozco algunos, aquí en la radio hay varios que son cobardes para una inyección. Yo no sé si pegaron alarido cuando se pusieron la vacuna, pero de que son, lo son. Bueno, genial, sí, lo de la vacunación, genial. Hoy vamos a hablar bastante del panorama latinoamericano que está complicado. Argentina con una derrota sin paliativo de las fuerzas peronistas. Bolivia que hoy inicia de nuevo una jornada muy dura. Ahí está el golpe en marcha. Cuba, que hoy también hay una actividad convocada por la contrarrevolución con sede en Miami. Y algo de Venezuela. Pero antes yo quiero compartir con ustedes un corrido que hizo el grupo de cachorros de don Felipe Urrutia, así se llama el grupo, los cachorros de Felipe Urrutia. Le hicieron un corrido al general Julio César Avilés Castillo, al general Julio Avilés. Julio Avilés, así lo conocemos todos los que somos de mi generación, pues Julio Avilés. Y no es una falta de respeto, es más bien aprecio. Entonces, la canción, bueno, el corrido está muy bien hecho, ¿eh? Yo no sé dónde lo habrán grabado, pero la grabación es de primera calidad. El arreglo es excelente. Ahí hay de todo, ahí hay acordeón, ahí hay violín, ahí hay guitarra. Muy bueno, de mucha calidad. Y se siente, como me decía uno de los compañeros, se siente ¿cómo te dijera yo? El
el sentido norteño de la música norteña en este tema compuesto por los Cachorros de Felipe Urrutia. La letra dice así: pueblo de hombres valientes es mi tierra Nicaragua, donde ha nacido este ejemplo, héroe de mucha batalla. De Jinotepe Carazo, norteño de corazón, guerrillero segoviano, el general Avilés. A la edad de 14 años, capturado por la guardia, valiente joven soldado, no pudieron doblegarlo. Con la moral siempre en alto, que ha luchado por la paz, unido a los campesinos por la justicia social. En las montañas del norte entregó su juventud, los combatientes lo vieron con esa gran actitud, que a pesar de ser chavalo, empuñando su fusil, respetado por las tropas por ser un jefe ejemplar. Con Sandino y Celedón y el ejército defensor, los patriotas siempre listos contra cualquier agresión, defendiendo a Nicaragua, cueste lo que cueste, al pie del cañón. Nicaragua está orgullosa de tener un hijo valiente con principios sandinistas que ha luchado por su gente, defensor de los humildes, cercano al dolor ajeno y firme como el acero, nunca jamás da un paso atrás. En la Plaza de la Victoria reconocieron su historia, elegido por el pueblo para siempre defenderlo. Como comandante en jefe del ejército patriota, juró proteger la patria con convicción y con lealtad. Desde Estelí, siempre heroica, bastión de revolución, los Cachorros le cantamos esta bonita canción y como lo dice él mismo, por los más desposeídos mi vida puedo entregar, mi valiente general Julio César Avilés, todo por la patria. Escuchémoslo pues con los Cachorros de Felipe Urrutia, el corrido al general Julio Avilés. Pueblo de hombres valientes es mi tierra Nicaragua, donde ha nacido este ejemplo, héroe de muchas batallas, de Jinotepe Carazo, norteño de corazón, guerrillero segoviano, el general Julio Avilés. A la edad de 14 años, capturado por la guardia, valiente joven soldado, no pudieron doblegarlo, con la moral siempre en alto, que ha luchado por la paz, unido a los campesinos por la justicia social. En las montañas del norte entregó su juventud, los combatientes lo vieron con esa gran actitud, que a pesar de ser chavalo, empuñando su fusil, respetado por las tropas, por ser un jefe ejemplar, con Sandino y Celedón y el ejército defensor, los patriotas siempre listos contra cualquier agresión, defendiendo a Nicaragua, cueste lo que cueste, al pie del cañón. Nicaragua está orgullosa de tener un hijo valiente con principios sandinistas, que ha
luchado por su gente, defensor de los humildes, cercano al dolor ajeno y firme como el acero, nunca jamás da un paso atrás. En la plaza de las victorias reconocieron su historia, elegido por el pueblo para siempre defenderlo, como comandante en jefe del ejército patriota, juró proteger la patria con convicción y con lealtad. Desde Estelí, siempre heroica, bastión de revolución, los cachorros le cantamos esta bonita canción. Y como lo dice él mismo, por los más desposeídos mi vida puedo entregar. Mi valiente general Julio César Avilés. Los cachorros de Felipe Urrutia con el corrido del general Avilés. Muy bueno. Felicitaciones. Vamos a cambiar de tema. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a ir hablando de pedazo por pedazo de esta nuestra América y vamos a irlo combinando con cosas de por estos rumbos. Empecemos con Argentina porque ayer fueron las elecciones para renovar una parte del Senado y otra parte de la Asamblea la Cámara de Diputados, y la derrota fue sin paliativos para el peronismo que está en el Poder Ejecutivo con Alfredo Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia es de casi 8.5%, una diferencia muy importante. Fíjense, en Argentina el voto es obligatorio, pero solo participó el 71% y es obligatorio. Si no participan, los multan. En Nicaragua no es obligatorio. Hubo más votos que en las primarias de septiembre, pero, fue beneficiada ambas fuerzas casi por igual. Casi por igual cada uno de los dos, Macri y los Fernández obtuvieron 700.000 votos adicionales. Lo que reduce el impacto de la derrota es que el peronismo logró conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, gracias al trabajo de Alex Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este hombre es del ala más progresista del peronismo, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, y gracias a su trabajo ahí organizó todas las agrupaciones y acercaron casi empatados terminaron, cosa que en general el peronismo en la provincia de Buenos Aires siempre ha sido de menor fuerza, su capacidad electoral, su fuerza electoral. Pero evidentemente ahí está la mano pues de Axel Kicillof, que algunos lo identifican como el futuro candidato presidencial del peronismo, ya veremos, ¿verdad? Pero fue importante, sí, lo ocurrido ayer. La causa es que ahora el peronismo pierde la mayoría en el Senado, que la presidenta es Cristina de Kirchner. Habrá que ver si la vuelven a elegir. Ella ha ido haciendo alianzas con senadores que no responden necesariamente a ningún partido, a ver si eso le resulta suficiente para conservar la presidencia del Senado y además para empujar la agenda del gobierno, lo cual lo tienen sumamente complicado. En cambio, en el peronismo tienen 119 diputados, crecieron en 3 diputados más la mayoría. ¿Cuál es la lección de esto, hermano? Hicieron mucha bulla para ganar las elecciones y puestos en el gobierno
pocos resultados para las mayorías empobrecidas, que son muchas en Argentina, y hambrientas. Hay que también reconocer que Macri les dejó una bomba atómica con la deuda contraída por el Fondo Monetario, el saqueo del erario público. Macri se robó prácticamente los 50.000 millones de dólares que les prestó el Fondo Monetario a Argentina, se los robó Macri. Por distintas vías, pues Macri, su grupo, me refiero, no él como persona nada más. Todo ese dinero se fue del país. Y Argentina está pagando eso. Y ahora, entonces el gobierno de los Fernández, por congraciarse con los gringos, para facilitarle la negociación con el Fondo Monetario, ha entregado la valija. Y ahí tenés que todas sus promesas para mejorar el nivel de vida, para mejorar digamos las condiciones sociales de la población, han sido echadas al cesto de la basura, y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. La base peronista, que es la base empobrecida, se siente defraudada y traicionada. Por eso muchos no fueron a la urna o se dejaron cautivar por el discurso de Macri. Pues es que esto es triste, ¿verdad? Que los pobres se dejan convencer por los más ladrones, por sus peores enemigos. Porque ¿qué ocurre? Al no haber solución de los problemas, Macri viene y dice que esos problemas son fruto de los gobiernos de los Fernández, cuando él fue el que los causó. Pero bueno, como ya han pasado 2 años, entonces dice, esto es culpa del gobierno, ¿verdad? Y los pobres se terminan creyendo ese cuento. Claro, de por medio también está el gigantesco aparato mediático al servicio de Macri y de toda su claque, pues, de toda su banda de mafiosos y ladrones. Y esa orquesta mediática funciona muy bien en Argentina, muy bien, ¿verdad? Pero ahí está el resultado, hermano. Vos no podés dejar de cumplir tus promesas. Es cierto, llegó la pandemia, eso es verdad también. Es cierto, Macri les dejó la trampa, pero la prioridad para Alfredo Fernández no era resolver las enormes dificultades porque de las mayorías empobrecidas, porque además la pandemia quien más afectó fue a los empobrecidos, a los que no tienen trabajo fijo, que los encerraron durante meses. Un hambre que causó la pandemia, y no hubo una voluntad política por ayudar a esa gente. Y está el resultado. Entonces, muy predicadores de democracia afuera, muy predicadores de cómo hacer las cosas, pero allá adentro la tienen mal, ¿verdad? Bueno, pero ahí está, los peronistas ahí en Buenos Aires están bailando en un pie por haber logrado 3 escaños más, lo cual es bastante, digamos, ¿cómo te dijera yo? Un consuelo de tonto, pues, porque la verdad es que le pegaron una cachimbiada que no es jugando a nivel del país. 8,5% de diferencia, eso es un montón. Y en 2 años son las presidenciales, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, fíjense, son las 6:59. Vamos a empezar ahora a hablar un poquito de Bolivia. Bolivia es probablemente la situación más compleja que hay en este momento. Se la vamos a contar un poco, a resumir. Pero a propósito que ayer, 14 de noviembre, fue el aniversario del bestial asesinato de Tupac Katari. Tupac Katari fue, fíjate que vos lees sobre Tupac Katari, sobre todo hay un libro, se lo recomiendo, hay un libro de María Eugenia del Valle de Sile, que hurgó en documentos que están tanto en España como en Bolivia y en el Perú. Y entonces reconstruye desde una perspectiva diferente la rebelión de Tupac Katari. Lo ubica como una rebelión de la nación aymara, más allá de una rebelión de carácter social, sino de contenido étnico. Fíjate que este hombre
tenía apenas un poquito más de 30 años cuando él logra aglutinar a todos los pueblos aymara. Estamos hablando que él logró reunir un ejército de 40.000 indios contra las tropas de ocupación de España. Fue derrotado, por eso perdió la vida. Pero esa es lo que en aquellas circunstancias sin armas, las armas que lograban ir adquiriendo se las iban arrebatando los españoles. Así fue que se armó ese ejército. Y la rebelión duró un año y medio, un poco menos, ¿verdad? Entonces, el 14 de noviembre de 1781, es ejecutado Tupac Katari. Hace 250 años. Quiero contarles cosas de él y de las cosas de cómo lo matan, porque es importante para nosotros, para los sandinistas, aprender de esta lección. Fíjense bien. Fíjense que Katari era un hombre sumamente inteligente, era analfabeta. Él entendía el español, pero no lo hablaba deliberadamente, pero lo entendía perfectamente. Obligaba a sus interlocutores a hablar en aymara. Recuerden, habían transcurrido ya casi 300 años de la invasión española, que iba arma con Biblia, ¿verdad? Y él era un devoto de la Iglesia Católica. Entonces, pero también recuperaba toda la tradición espiritual de los aymaras. Un sincretismo, una suerte de sincretismo excepcional que le hace este hombre, pero en muchos otros sentidos, no solamente en el sentido religioso. O sea, él se oficiaba misa. Y él decía que si él era creyente, él también era dueño de esos símbolos, que esos no eran exclusivos. Muchos curas y frailes se sumaron a esa rebelión. Algunos de ellos murieron a manos de los propios indios, como parte de toda esa rebeldía sin el permiso de Tupac Katari. Incluso hay un pasaje en ese libro donde cuenta que matan a un fraile, ¿verdad? No estaba Tupac Katari. Cuando él llega y lo ve que fue asesinado, él llora al fraile y le hace un oficio religioso él. Y él es el que lo sepulta. Interesante, un oficio religioso en el que combinó lo católico con lo aymara, ¿verdad? Entonces, quiero leer algunos pasajes, pongan cuidado. ¿Cómo muere Tupac Katari? Lo traicionan. La traición es la responsable de demasiadas pérdidas de líderes de los pueblos. La traición. Por eso digo, y tenemos que aprender, ¿verdad? Dice, hay un escribano famoso, Esteban de Loza, que fue el que escribió más sobre la rebelión, y el cura Matías Borda, sobre la rebelión de Tupac Katari. Lo describía como el más altivo de los jefes aymaras. Bueno, por supuesto, como es la versión de los vencedores, la versión de los españoles, le atribuyen toda suerte de crímenes, de violaciones, lo que se te ocurra le atribuyen a Katari, pero esto es escrito por los españoles. No hay un solo documento aymara sobre lo que significó Katari. Si bien el alzamiento de Tupac Katari era un movimiento de descontento social, económico y racial como los anteriores, en esta ocasión no se diluyó ni dispersó debido a que encontró un jefe, el cual, siendo analfabeto, sin prestigio social ni económico, prestigio en el sentido español de la palabra, ¿eh?, ni antecedentes de nobleza indígena, poseía en cambio las condiciones políticas del caudillo, puesto que pudo mantener confederado y en pie de guerra por tantos meses a sus indios, aymaras como él, pero pertenecientes a regiones y provincias diferentes, marcadas a veces por un fuerte antagonismo regional,
especialmente claro en el caso de los indios de Sicacica, que son de los primeros que se rebelaron. Contaba también con la inteligencia militar del estratega, admitida muchas veces por los generales españoles, que no escatimaron frases de admiración ante determinadas actuaciones de Tupac Katari, cuyo nombre en español de ellos pues era Julián Apaza, ¿verdad? Ese era el nombre. Él adopta el nombre de Tupac Katari, pero él no fue bautizado así. Lo bautizaron como Julián Amasa, pues. Entonces, dice, además de todas estas características, Tupac Katari tenía la posesión del carisma característico de lo que modernamente se ha denominado el hombre mesiánico. O sea, él tenía un carisma excepcional. Se trató de una rebelión que utilizó elementos religiosos para solucionar problemas de orden social, racial, político y económico. Julián Apaza, Tupac Katari, fue un jefe que organizaba y mandaba a la comunidad en nombre de Dios, no ya de una de las divinidades vinculadas al ancestro aymara, sino del Dios de la fe católica. A Julián Apaza demostró con esto el efecto de las alteraciones producidas en la mentalidad aymara como consecuencia de la aculturización religiosa verificada a lo largo de 3 siglos de cristianización. Dice el cura Borda, dice de Tupac Katari, que todos los seguidores de Katari, los indios aymara que seguían Katari, practicaban ciegamente sus órdenes, ensalzando con repetidos vítores y asistiéndole como si en realidad fuese un dios en consorcio de los inferiores, cuyas demostraciones se acrisolaban diariamente en mayores cultos respecto a las anteriores. O sea, a medida que él iba aglutinando más gente, iba creciendo, ¿no? La devoción de los indios aymara hacia Tupac Katari, que dicen que vos lo veías, dicen de unos españoles, pues no decía nada, hasta feo, lo pone uno de los escribanos esto. Feo en el concepto de los españoles, era que eran más horribles que ellos, pero bueno. Sigo. Julián Apaza, Tupac Katari, sostuvo siempre que su autoridad emanaba de delegaciones o encargos que le habían hecho 2 jefes rebeldes. Los diarios del cerco coinciden, porque él hizo 2 cercos a La Paz, ninguno pudo vencer, coinciden siempre en explicar que el origen del nombre que eligió el caudillo provino de una necesidad casi mágica de apropiarse las características de los 2 caciques de mayor prestigio entre los aymara y los quechua. Según el oidor Díez de Medina, conocedor de las lenguas indígenas quechua y aymara, Tupac significa brillante, relumbrante, en quechua y en aymara, en los 2 idiomas significa lo mismo, brillante, relumbrante. Y Amaru en quechua significa serpiente, ¿verdad? Y en aymara Katari es sarmiento. Por eso es Tupac Katari, combinando las 2 lenguas. Hay otra cosa importante, pues los aymaras fueron sometidos antes que de la invasión española por los quechuas. Y hubo una especie de adormecimiento de toda la cultura aymara que resurge con, ¿verdad?, el levantamiento de Tupac Katari, que lidera Tupac Katari, mejor dicho. Entonces el tipo, mira cómo era inteligente este hombre, ¿no? Una inteligencia natural. Él utilizaba los símbolos en la vestimenta, ¿verdad? Entonces, un día se vestía como aymara, como de los grandes jefes, los reyes aymara, y al día siguiente se vestía como español, con las mejores ropas de los españoles. Entonces, utilizando esa vestimenta española para trasladar el símbolo de autoridad, de poder. O sea, él sabía que la vestimenta, la manera como se presentaba también era importante para trasladar imagen de poder. Y además oficiaba misa. Era salvaje, porque fue combinando todo. Por eso es que aglutina a tanta gente. O sea, a mí me recuerda a Sandino en ese sincretismo religioso, ¿no? Sandino tenía una enorme fuerza espiritual que le trasladaba a sus soldados.
Y vos lees los escritos de Sandino y tienen una gran carga espiritual, de la manera de entender de Sandino, ¿no? Que es una manera particular, pero esa carga espiritual era muy importante para poder aglutinar a todos sus hombres y lograr conducirlos a la victoria, pues. En el caso de Katari no logró vencer, ¿verdad? Pero me parece interesantísimo, ¿no? O sea, Tupac Katari, oigan esto, se sentía tan vinculado a lo sagrado que creía que tenía derecho y poder para realizar esos actos, las misas, demostrando al mismo tiempo a su gente que eso que él realizaba no lo podían hacer ellos, y por lo tanto al marcharse, la vez esta que les cuento de que matan al fraile, entonces él le hace la ceremonia, se la hace él, y luego agarra las hostias que habían en la iglesia y se las lleva con su mujer a otra ciudad, furioso y adolorido por lo que había pasado con el fraile. Entonces, ¿qué es lo que le está demostrando al resto, a su indio? Que él tiene toda la potestad, el dominio religioso, espiritual, para llevarse esa hostia, porque él las puede tener. Increíble. Además, él decía que él hablaba con Dios. Tenía una especie de objeto. Aunque yo creo que hay muchos inventos de los españoles, pero bueno, eso es lo que ellos dicen por los españoles. ¿Verdad? Sigo leyendo algunas cosas, pues. Gracias a él, la rebelión en las provincias de La Paz había adquirido los caracteres de un mesianismo nacional aymara. Aunque no cabe duda que él no cabe duda que él se sentía conductor de un movimiento que, liberando a sus seguidores de las obligaciones que les oprimían, les devolvería la dignidad y la identidad que para ellos significaba ser aymaras. Su cuestionamiento de la realidad de opresión le llevaba voluntaria o inconscientemente a apoyarse en la vieja tradición aymara como base segura para sostener su autoridad y su poder político y militar. Y entonces después viene el escribano Estelosa y lo describe así. Era dicho Julián, en el lenguaje español de la época, era dicho Julián Apaza, natural de pueblo de Ayoayo, indio de muy inferior calidad, que había ejercido los oficios más bajos, siendo uno de los de mayor pobreza durante su vida. Era de mediana estatura, feo de rostro, dice él. Semejante horrible de haber sido él también, ¿verdad? Pero bueno. Algo contrahecho de piernas y manos, pero sus ojos, aunque pequeños y hundidos, junto a sus movimientos, demostraban la mayor viveza y resolución. De color algo blanco, para lo que regularmente tienen los indios de esta región. ¿Qué clase de racismo? Era como se le trasluce al españolito este, ¿verdad? Y entonces, pues además le agrega pues que era cruel, que era dictador, que era borracho, que era lujurioso, todo, lo que se imaginen le atribuyen, pues hasta tirano le decían que era. Entonces, miren lo que ocurre. El 13 de noviembre, a las 12 de la noche, de amanecer 14, el jefe militar que se encarga de juzgarlo, después que lo traiciona, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba? ¿No? Por ahí lo tengo apuntado, lo apunté. Ingalipe el Mayor. Fíjate bien, lo traiciona. ¿Por qué lo traiciona? Más que porque lo hayan comprado, por un resentimiento que acumuló durante meses. Una vez Tupac Katari lo echó preso durante 3 días. Tupac Katari quería más al hermano menor de Inga, que era Inga el menor, y había una suma de resentimiento personal, además de desavenencias de cómo ir por el rumbo de la guerra, pues, pero era uno de los más cercanos colaboradores de Tupac Katari. Katari sospechó de otros, pero nunca de él, y él es el que lo entrega. Terrible, ¿verdad? Entonces, bueno, lo juzgan y todo eso. Y oigan cuál fue la condena que le aplican a Tupac Katari. El tipo que se llama Díez de Medina, auditor de guerra,
pronunció sentencia definitiva contra el referido Julián Apaza, condenándole a pena de muerte, y que fuese sacado de la prisión arrastrado de la cola de un caballo, con soga de esparto al cuello, y conducido a la plaza pública, donde se le había de despedazar por 4 caballos, y que después de muerto se condujese la cabeza a la ciudad de La Paz, y se tuviese en la horca por 3 días, y luego se colocase en el Alto, la ciudad del Alto, que llaman de Quiliquilli, para público escarmiento. Que el brazo derecho se remitiese al pueblo de Achacachi, que el brazo izquierdo al de Sicacica, que la pierna derecha al Caquiaviri y la pierna izquierda al de Chulumani, para que se fijasen en los parajes más públicos, el tronco del cuerpo que se mantuviese en la horca y después se redujese en ceniza y se aventase. Eso fue lo que... Y así lo mataron a Tupac Katari. Hay miles de dibujos a ese respecto. Solo imaginen. Lo sacan de la prisión donde lo tienen, lo atan a un caballo por los pies y al cuello con una soga, lo llevan a la plaza, atan 4 caballos en las 4 extremidades, ponen a correr los caballos, queda despedazado, cortan la cabeza la ponen 3 días en La Paz para escarmiento, el tronco lo dejan ahí, lo incineran y los brazos lo mandan a 4 pueblos distintos para escarmentar, para que los indios escarmentaran. Así fue, hermano. Y según cuenta, ¿verdad? Este cronista español cuenta cómo fue que murió, perdón, qué hizo Julián Apaza, Tupac Katari, al ir a su muerte. Este tirano, así le decía, que en el discurso de la rebelión había cometido tan atroces delitos. O sea, ¿cuáles eran los delitos de Tupac Katari? Matar españoles. Mereció de la divina clemencia los mayores auxilios en la hora de su muerte, que manifestó con un arrepentimiento grande de ello. Salió al suplicio con los ojos fijados en un crucifijo, haciendo las más vivas exclamaciones. Conservó una tranquilidad suma hasta el mismo instante de su muerte. Amonestó y aconsejó en aymara a los suyos, y concluido este razonamiento se entregó al suplicio y acabó el último aliento articulando los dulcísimos nombres de Jesús y María. En esa alocución que le da a los aymares cuando le dice volveré y seré millones. Dice, todo lo que se ejecutó fue en presencia de un número crecido de indios que quedaron asombrados de aquel castigo aplicado a un indio que tanto habían respetado y que había tenido particular habilidad para reducir sus malignidades. Terrible, ¿verdad? Ahora voy a contar cómo esto se redita. ¿Qué lección sacás de ahí, hermanito? La traición. A Sandino lo traicionaron, Sandino lo mataron. Maurice Bishop lo traicionaron, Boris Bishop lo mataron. La traición, siempre hay que cuidarse. Y a Tupac Katari lo traicionaron, lo traicionó uno de sus hombres de mayor, en el que él nunca desconfió, nunca. Y fue el que lo vendió. Y ya bien cómo terminó. Y ahí se acabó la rebelión. Después vino una represión de los españoles. Aniquilaron pueblos enteros, mano. Una cosa terrible fue eso. Cuando regresemos les contamos qué está pasando hoy en Bolivia. Son las 7:20. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:25 a.m. ¿Qué está pasando en Bolivia? Fíjense. Hace un par de meses el Parlamento aprueba una ley
cuyo propósito es, básicamente o mejor dicho, tiene dos. Uno es tener mayor recaudación fiscal y dos es controlar el contrabando. Bolivia, como no es tanto como Paraguay, pero en Bolivia hay muchísimo contrabando de gente que tiene mucho dinero, que introduce mercadería, la distribuye entre vendedores humildes, que son los que lo venden al público en distintos mercados, en 4 o 5 ciudades principales de Bolivia. Y son ellos los que se echan los grandes reales a la bolsa, pues. Entonces son capaces de tener $1 millón en mercadería que se los incauta el Estado, pero al mismo tiempo tienen otro $1 millón circulando. Entonces no les importa, no les afecta. O sea, lo tienen en el cálculo. Pero además, la idea del gobierno de Bolivia era también evitar el financiamiento externo a las agrupaciones que quieren dar el golpe de Estado ahí en Bolivia. Entonces tenía varios propósitos. ¿A quiénes afectaba esta ley? A los que se están enriqueciendo con el contrabando. Ahí te incluís transportistas, te incluís comerciantes y te incluís también médicos. Ya te voy a contar eso, cómo es la cosa. Entonces, desde el 8 de noviembre empezaron, la semana pasada, al día siguiente de nuestras elecciones, empezaron con un paro, sobre todo en Santa Cruz y en Potosí también. Santa Cruz es la sede de la extrema derecha en Bolivia. Allí ha avanzado el MAS, pero nunca ha logrado ser mayoría. De ahí surge el golpe. Ahí está el fascista Luis Camacho. Ese tipo odia a los indios, ¿verdad? Es el que tenía las agrupaciones juveniles que andaban azotando en público, sobre todo a indias, por andar con pollera, con indumentaria aymara. O sea, ese tipo es un nefasto. Ese es el que encabeza el golpe. Entonces empezó un movimiento, paralizaron el transporte porque los dueños de los camiones, o sea, el transporte de carga, los dueños de los camiones son parte activa de ese contrabando. O sea, son protagonistas del contrabando, que con esa ley y la iban a tener peleaguda. ¿Me entendés? Entonces, el paro del transporte de los transportistas es el que más impactó en la situación económica de Bolivia. Entonces, Luis Arce retrocedió el sábado y derogó o anunció que le iba a mandar a la Asamblea Nacional, al Parlamento boliviano, un proyecto de ley para derogar la ley. ¿Cuál es el número de la ley? Tiene un número. Es la ley, ya te digo, la ley 1386, que se llama Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Esa es la ley, ¿verdad? Entonces, fíjense, les voy a leer un pedacito de un artículo muy interesante donde explica cuál es el asunto. Martín Moreira, que es columnista de la Agencia Boliviana de Información, ABI. Entonces él dice, uno de los afectados son los gremialistas y la mayoría de ellos desconoce la palabra impuesto. Otro sector son los empresarios, quienes vivieron un año de pandemia en la que solo le fue mal a sus empleados. Las exportaciones e importaciones siguieron con precios altos, en especial de materias primas como granos, minerales o madera. Otros productos continuaron en circulación en las calles, mercados y supermercados. Por ende, las ganancias fueron las mismas, o tal vez superiores, porque la cuarentena arrancó a las familias hasta el último ahorro para aguantar el encierro. Asimismo, oigan esto es interesante. Los médicos fueron y son un sector muy beneficiado por la coyuntura de salud, al igual que los transportistas monopolizadores de carga, que amparados en sindicatos como dueños de flotas de camiones, están acostumbrados al contrabando y a la especulación. Este gremio de médicos en 2020 amasó fortunas al traficar con la salud del pueblo,
al cobrar cifras absurdas por el ingreso de los pacientes con COVID. Por ingresar les cobraban 10.000 bolivianos, que equivalen a $1.500, por ingresar al hospital privado o una clínica privada. Cada 48 horas les cobraban 10.000 bolivianos, es decir, otros $1.500. Por 48 horas tenían que pagar $3.000. Clase de negocio. No, sobre eso no pagan un centavo de impuestos, ni los médicos ni los dueños de las clínicas, que generalmente son médicos. Por ejemplo, llegar a traer en una ambulancia a un paciente con COVID, una ambulancia particular, le cobraban $250, ni un peso de impuesto. ¿Ah? Entonces, claro, estos también se metieron a la huelga. Esa ley, qué horrible esa ley. Y luego los comerciantes, que tienen centro de distribución de productos contrabandeados en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Oruro. Estos son los sectores que están involucrados en el paro. Entonces Luis Arce, presidente de Bolivia, anuncia que le va a pedir al Parlamento derogar la ley. Efectivamente, más tarde publican la solicitud del presidente Luis Arce, que es de tramitar la derogación de la ley, que se la manda a la Asamblea Legislativa, pero al mismo tiempo, el mismo día, media hora después, los jefes del paro le anuncian: no me importa que la deroguen. Primero le dicen: no me importa porque hasta que no esté derogada seguimos con el paro. Pero después le agregaron: no basta con eso, queremos que la Asamblea, que el Parlamento vuelva a tener 2/3 para poder aprobar las leyes en la Asamblea Nacional, que tenga 2/3. O sea, ¿qué significa? Que la oposición tenga veto, entre otras cosas que están pidiendo, ¿verdad? Sigo, pues. Entonces dice este periodista Martín Moreira: se debe comprender por qué estos comerciantes están alarmados con una ley que desnudará la verdad de cuánto dinero realmente manejan, que pueden perder $1 millón en contrabando mientras tienen otro millón moviendo mercadería ilegal en cualquier otra región del país. Hay malos empresarios que redujeron los sueldos de sus empleados a la mitad y siguieron ganando igual o mejor con productos exportados o importados. Muchos son evasores de impuestos y tienen fortunas en paraísos fiscales. En conclusión, el paro es a favor de los estafadores del pueblo. ¿Verdad? Entonces dice Luis Arce que él pide derogar esa ley tras escuchar, dice él, la preocupación del pueblo boliviano para cuidar la economía y frenar pretextos de sectores que buscan desestabilizar el país. Él compareció con representantes de las principales organizaciones sociales que por tradición han sido el respaldo de los gobiernos del MAS, del Movimiento al Socialismo. Inmediatamente el expresidente Evo Morales publicó un Twitter respaldando la decisión de Luis Arce. Entonces dice: escuchando las demandas de pueblo, de las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la ley 1386 con el objeto de allanar el camino para que no exista mayor pretexto para seguir enlutando al país y seguir paralizando la economía. ¿Verdad? Ya no queremos más luto, ya no queremos más zozobra, ya no queremos más dolor, ya no queremos más intranquilidad. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó después? Entonces, convocan a que siga el paro, y ahorita son las 7:35, ya en Bolivia son las 6:35 de la mañana, perdón, las 8:35 de la mañana, ya eso desde las 6 de la mañana de la Bolivia ya está encendido. Entonces ayer, que fue el homenaje nacional de distintos actos a Tupac Katari, David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, ¿verdad?, que es aymara. Luis Arce es mestizo, pero Choquehuanca es aymara. Advirtió: todo tiene su límite, que no despierten la ira del Inca. Cuando un pueblo se levanta no hay nada que lo pare,
y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia, vamos a levantarnos para defender la unidad del pueblo boliviano, para defender nuestra estabilidad, para defender nuestros recursos naturales, y vamos a ser siempre fieles a nuestro pueblo y nuestro proceso de cambio. Para eso nos tenemos que organizar y despertar, estar alertas. Hola. En el acto de los 240 años de la muerte de Tupac Katari. Aquí están las autoridades legalmente elegidas junto a nuestro pueblo, que vamos a hacer respetar las leyes en Bolivia, nuestra estabilidad, nuestro Pachamama. Por eso desde aquí vamos a recoger nuestra energía de nuestro abuelo, de nuestro hermano Tupac Katari, que no ha muerto y vive en cada uno de nosotros. Somos millones, por eso quieren dividirnos, Tupac Katari. No vamos a permitir que vuelva el caos, el racismo, la corrupción, la violación de los derechos humanos y el abuso en nuestra Bolivia. Y para ello, hermanos, utilizaremos todos los recursos que están a nuestro alcance y que nos permite la democracia para hacer respetar la decisión de nuestros pueblos. Algunos piensan que Bolivia es su campamento. Llegan, saquean nuestros recursos naturales, nos matan, nos roban, nos confunden, quieren dividirnos y luego se van. No son patriotas, piensan que es un campamento, no piensan en nuestra patria, no son patriotas, ¿verdad? No quieren respetar las leyes, pero aquí, ¿verdad?, vamos a hacerlas respetar las leyes en Bolivia. Envenenan nuestros alimentos, es hora de defender nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestra estabilidad, nuestra Pachamama. Bolivia. Te ha dicho que Huanca, que cuando llegó a España le preguntaron qué pensaba de la situación en Nicaragua y dijo que no estaba informado. Escabulló el bulto. Ahora les toca lo mismo. Vamos a ver si aceptarían que nosotros diéramos, no sabemos nada de Bolivia. Lo mismo dijo Arce ayer, que van a usar la ley, que no sé cuánto, que no sé qué, ¿verdad? Vamos a ver, porque se la tienen montadas. Y la extrema derecha, hermano, cuando le cedes un poquito, le das un dedo, te arrebata hasta el hombro. ¿Verdad? Y tiene una frase interesante, Luis Arce. Dice: el enemigo no duerme. Y esto es mucha verdad, esto es verdad. El enemigo que destruye la patria, el enemigo que saqueó nuestros recursos y que quiere seguir entregando nuestros recursos naturales a intereses extranjeros, sigue vivo y no se duerme. Y entonces recordó la organización y demás. Y ayer mismo la ministra de la Presidencia, ya por la noche, después de oír muchas declaraciones, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, que tiene una mujer de mucho prestigio ahí en Bolivia, ¿verdad?, denunció el carácter golpista, sedicioso, desestabilizador del movimiento de Camacho. No hay pretextos, dice. Lo que viene de aquí en adelante, queda claro cuáles son sus afanes, netamente políticos, y generar un nuevo golpe de Estado en nuestro país. Y efectivamente van sobre eso. Van sobre eso, hermano. A ver si se dejan los bolivianos, ¿verdad? A ver de qué manera responden el movimiento popular. O sea, si no recuperan las calles y la iniciativa política, se los van a comer vivo. Mi opinión. Pero bueno, pues. Fíjate que el sábado fue. El sábado en Caracas hubo un evento súper bonito. Vos sabés que ahí en Venezuela tienen las orquestas juveniles, infantiles y juveniles. Un movimiento nacional, ese lo fundó un músico y economista, ya murió hace como 3 años, en 2018 creo que murió, José Antonio Abreu, el maestro, le decían, ¿verdad? Lo fundó en los años 70, 73 por ahí. Entonces él era economista de profesión, daba clases de economía en las universidades y al mismo tiempo componía, ganó premios y todo.
y se le ocurrió un día hacer esa orquesta y después recibió apoyo del gobierno de la época, lo apadrinaron durante todo el tiempo y él fue creciendo. Entonces ahora tienen orquestas juveniles e infantiles en todos los estados de Venezuela, pero además en gran parte de los municipios de Venezuela. Una cosa espectacular. Aquí en Nicaragua estamos haciendo otro tanto, ¿verdad? Y va creciendo ese movimiento, los chavales aprendiendo a tocar violín, acordeón, piano, lo que sea, hermano. Violonchelo. Bueno, entonces juntaron a 12,000 chavalos de toda la, incluso gente adulta, de 77 años. Genial fue eso. Los juntaron en un espacio enorme a tratar de romper el Guinness Records, que lo tiene Rusia. Rusia lo impuso en el 2019 con una orquesta de 8,097 músicos, ¿verdad? Y entonces el desafío es que toquen por lo menos 10 minutos todos los músicos que participan en un evento para que el Guinness Record lo pueda reconocer. Y el Guinness Record mandó 500 supervisores ahí que estaban viendo a ver si era cierto que estaban tocando, que cuántos músicos, que cuánto tiempo. De verdad, pero fue salvaje. Se tocaron Venezuela, el himno Bolívar. Venezuela, la canción, ¿verdad? Que es una canción española, pero es linda, dedicada a Venezuela. Venezuela, el himno de Venezuela. ¿Cómo es que se llama esta canción? La famosísima venezolana. Yo nací en la Ribera. No me acuerdo cómo se llama vos. Esa y la composición de Tchaikovsky, perdón. La marcha eslava, que era el corazón, pero fue muy lindo. Vean esos videos, búsquenlos, ahí están en YouTube. Búsquenlos, salvaje, hermano. Eran 12,000 chavalos y chavalas y no tan chavalos tocando al mismo tiempo. 12,000. Y cipotes fueron los que dirigieron las orquestas en cada una de las 7 interpretaciones que realizaron. Salvajada. Bueno, hablemos un poco de Cuba, porque hoy Cuba está ante un desafío imperialista, ¿verdad? Ayer el presidente Miguel Díaz-Canel se fue a la sentada de los pañuelos rojos, una iniciativa de un grupo de cipotes cuyo propósito es profundizar el socialismo en Cuba y como contraposición al modelo colonizador de los yanquis, que han logrado penetrar en determinados segmentos de la sociedad cubana, sobre todo por la vía de las redes sociales. Entonces hoy se reanuda en Cuba el año escolar presencial. Y además Cuba, el presidente Díaz-Canel dio un informe pormenorizado el viernes en la noche. Muy bueno, lo estuve viendo completo, muy bueno, muy detallado, con gráfica, muy bueno. Y después ofreció respuesta a preguntas de los periodistas en la mesa redonda de la televisión cubana. Y entonces, en ese informe, ya prácticamente más del 70% de la población cubana ya está vacunada. Incluso van con el tercer refuerzo a los que se vacunaron en mayo. Y además ya va a salir la 5ª vacuna, que es la que por la nariz inocula a los pacientes y los inmuniza contra el COVID por la nariz. Ya va a salir, que ya está en la fase final de prueba, ¿verdad? Entonces en esa comparecencia Miguel Díaz-Canel dijo cosas muy buenas. La parte final fue muy buena. Después resumimos que juntamos todas estas cosas que están pasando aquí, Bolivia, Cuba principalmente, y lo que ha pasado en otros lados. Okay. Dice Miguel Díaz-Canel: desde este presente que ya estamos generando, el futuro del país será un futuro de esperanzas, de prosperidad, de revolución. Cuba es una nación de paz. Somos rebeldes, somos inconformes, no toleramos lo mal hecho. Hacemos la crítica adecuada y habrá que hacer más crítica de todo cuanto hacemos mal o donde hay un espacio de mediocridad. Pero somos ante todo una nación de paz, de solidaridad, de amistad. Y esa nación
defiende un proyecto que es una revolución socialista genuina, que no está clandestina en el poder. Este es un concepto muy importante. Al contrario, está constantemente renovándose, constantemente perfeccionándose, con la voluntad de hacer lo mejor para el pueblo, tomando como base la participación del propio pueblo. Somos una revolución consciente de que su ejemplo incomoda a quienes lo adversan, y por lo tanto somos una revolución que no sobreviviría, y eso tenemos que tener bien claro. Somos una revolución que no sobreviviría al error de descuidar su defensa. Por eso, en este presente de la nueva normalidad, vamos al ejercicio Moncada, vamos al Día Nacional de la Defensa, pero como elemento genuino de participación popular, también en la preparación que tenemos que tener y afianzar para mantener nuestra soberanía y nuestra independencia. Somos una revolución abierta al diálogo, al debate, al perfeccionamiento de la sociedad. Tenemos una enorme voluntad de seguir ampliando nuestra democracia, de seguir ampliando los espacios de debate, de seguir ampliando la participación de nuestros ciudadanos en función de la revolución. Pero somos una sociedad cerrada a la presión, al chantaje y a la injerencia extranjera. Y desde este presente que nos avisora el futuro al cual vamos a llegar, Cuba vive y no es un milagro. Cuba está viviendo porque sus hijos quieren que viva. Y cada uno de nosotros entonces es responsable de construir el futuro de la Cuba a la que aspiramos. Cuba también coopera con los que menos tienen. Cuba salva vidas. Y Cuba no solo siente la responsabilidad y el compromiso de la solidaridad, sino que tenemos un entusiasmo volcado a poder compartir nuestros saberes para también apoyar a los que más lo necesitan en el mundo. Nuestra divisa es la paz. Está planteado por el general de ejército Raúl Castro hace 2 congresos del partido, que la paz, junto a la batalla ideológica y la batalla económica, son nuestras prioridades. La paz y la seguridad ciudadana son baluartes que nos distinguen en un entorno mundial que es cada vez más agresivo y cada vez más inseguro. Y por tanto nosotros, como parte de ese futuro, cuidaremos la paz como cuidamos a nuestros hijos. En paz hemos logrado las primeras vacunas latinoamericanas. En paz hemos inmunizado casi al 100% de nuestra población, incluyendo a nuestros niños y niñas. En paz las escuelas funcionan y en paz iniciaremos el día 15, hoy, otra etapa del curso escolar. En paz nuestra economía se recuperará. Continuaremos avanzando con la estrategia económico-social, tranquilos, atentos y seguros. Eso decía Miguel Díaz-Canel la noche del viernes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una ofensiva imperial en todos los frentes progresistas, en todos. ¿Ya? Hay una ofensiva contra Cuba, hay una ofensiva contra Bolivia, hay una ofensiva contra Nicaragua. Vamos a ver de qué manera se desarrolla la ofensiva imperial contra Venezuela, que tiene elecciones dentro de 13 días. Este viernes el sábado descabezaron otra aventura terrorista, capturaron al comando terrorista allí en Venezuela, que tiene vínculos con los venezolanos residentes en España, encabezados por Leopoldo López. Maduro anunció que le va a pedir al españolito Sánchez que busque a esos terroristas y se los mande. Vamos a ver si lo hace, porque los tiene protegidos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué ocurre en Venezuela dentro de 13 días. En este momento, los focos del conflicto son Nicaragua, Cuba y Bolivia. Y dentro de un par de semanas también será Venezuela. O sea, están en una ofensiva en todas las reglas contra los gobiernos que han desarrollado una alternativa al modelo expoliador y depredador del capitalismo neoliberal. Es muy interesante, ¿verdad? Ahora bien, a nosotros
Ya saben la ofensiva que nos han lanzado, que son fundamentalmente mediáticas. El tiempo ha demostrado que la legitimidad no la otorga ni la OEA, ni el gobierno yanqui, ni la Unión Europea, ni nadie, más que el pueblo de Nicaragua. De ahí proviene nuestra legitimidad. Y el funcionamiento normal del país, avanzando en su desarrollo económico, avanzando en sus campañas de vacunación, en su año escolar que ya está por culminar, en los preparativos para las fiestas de diciembre, eso es lo que nos da la legitimidad, esa normalidad que proviene de la certeza del pueblo que estamos, ¿verdad?, en un proceso político que defiende sus intereses, ¿verdad? De ahí proviene nuestra legitimidad, lo demás nos tiene sin cuidado. Ahora fíjense bien, yo creo que todos ya estamos conscientes que el yanqui, el imperialismo en su conjunto, han inventado una nueva manera de... va a parecer contradictorio, pero es verdad. Han inventado una nueva manera de reinventar el capitalismo. Y esa nueva manera de reinventar el capitalismo es apropiándose de determinadas banderas de la izquierda, tradicionales de la izquierda, apropiándose de ellas, dándoles otro contenido, tener una verborrea progresista y hechos capitalistas e imperialistas. Eso es lo que se ha venido diseñando a lo largo de toda América. Toda América. Vos ves ahí reflejados algunos que vienen y aparecen con discursos progresistas, que el derecho de la mujer, que el derecho de las minorías, que la pobreza, que no hay que privatizar. Parece un discurso de izquierda, pero en la práctica tienen conductas de derecha. En su práctica política interna de los respectivos países y por supuesto en su práctica política hacia afuera. En este sentido, lo que está haciendo el imperialismo norteamericano y el europeo es, digamos, actualizando la fórmula que ellos inventaron en Europa en los años 60 y después 70, llamado eurocomunismo, ¿ya?, cuyos principales baluartes eran Enrico Berlinguer allí en Italia y Santiago Carrillo en España, que aparecían como los modernos distanciados de la Unión Soviética, que además conciliaban con el aparato capitalista, con las fuerzas políticas del capitalismo. Santiago Carrillo es el mayor traidor de la causa comunista en España, ya murió, y murió como socialista, como amigo de Felipe González, que es lo peor que podía haberle ocurrido. El Partido Comunista de España era la fuerza política más importante de España al momento que muere Franco. Era una fuerza poderosísima. Y la diluyeron, la traicionó Carrillo, la diluyó, la pactó, la destruyó. Lo mismo hizo Berlinguer en Italia. El Partido Comunista en Italia era la fuerza más poderosa y nunca había podido gobernar. Resistieron esa presión Álvaro Cuñol ahí en Portugal, y ahí sigue el Partido Comunista vigente en Portugal. Y de alguna manera también el Partido Comunista francés también resistió, no tanto como Cuñol en Portugal, pero también resistió. Entonces están haciendo lo mismo, la misma fórmula. Es decir, el capitalismo es bueno, pero hay que administrarlo mejor. Yo me ofrezco para administrarlo, yo lo voy a administrar y va a ser bueno. Eso es lo que Gabriel Boric allí en Chile, o el otro, Gustavo Petro, allí en Colombia. Esa es la fórmula de ellos. Yo diría que incluso más al norte de aquí de Centroamérica también por ahí van, ¿verdad? Pero bueno, entonces ellos se declaran supuestamente progresistas, se autoetiquetan la palabra de izquierda, o sea, porque eso tiene mercado en sectores de la clase media empobrecida, y los sectores populares tiene credencial, tiene capacidad de crecimiento electoral, se etiquetan ellos mismos, se autodenominan izquierda, pero en la práctica son de derechas. Y cuando tienen oportunidad de gobernar, lo demuestran cuán derechistas son. Por ejemplo, Boric le ganó la interna en el Frente Amplio, se la ganó a los que son de izquierda de verdad, le ganó porque todo el aparato mediático se lanzó a favor de Boric y forzaron. De manera que Boric logró la nominación del Frente Amplio, que proviene de la rebelión chilena que empezó en 2019, que culminó con la constituyente, y que vamos a ver qué pasa en las elecciones que son este domingo. ¿Me entendés? O sea, pero ese es un ejemplo, como otros
La izquierda. Y después vos tenés la quinta columna, que son los que aparecen los más radicales de todos, anticapitalistas, anti todos, son ellos. No quiero denominar su fuerza, su apelativo principal, no lo quiero decir, pero esa fuerza son el caballo de Troya del imperialismo. Yo conozco gente de esa fuerza que eran grandes líderes en Colombia, que eran grandes líderes en Argentina, en Chile, o en España, en México, y hoy son jefes de grandes conglomerados empresariales o de organismos financieros internacionales del imperialismo norteamericano. Y ellos eran los más radicales de todos. Cuando vos ves un radical, chiva, hermano. Radical no en el sentido de la raíz, sino en el sentido de extremismo. Cuando ves un extremismo bautizado como izquierda, ponele atención, que detrás de eso hay una justificación imperial. Entonces vos ves ahora, vos estás asistiendo a la izquierda moderna, porque han ganado el carnet de demócratas ante los yanquis. Se los otorgan, y entonces vienen los medios, y entonces ya le denominan izquierda, que progresista, que buena persona, les hacen retrato y toda esa onda, porque ya tienen la credencial, se las ha extendido los yanquis. Pero es que es de ellos, es uno de ellos reclutado al que le ponen el traje de izquierda, lo hacen vestirse humildemente, que andar en las calles, que andar caminando. Entonces han llegado a ser presidentes. Y pasaron como prisioneros políticos y fueron torturados y todo lo demás. Ya han llegado a ser presidentes, pero ya tienen credencial de demócrata. Y andan buscando que les den el permiso a los que ya fueron presidentes de volver a ser presidentes. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Me entendés? Entonces, en lugar de echárselo, ya sabes qué cosa, tuto, y emprender el camino desde la movilización popular y la organización popular con programas que resuelvan los problemas de la gente y no caiga en las garras del capitalismo, no llegue a privatizar cuando triunfen en los gobiernos, como ha ocurrido, sino que lleguen, ¿verdad?, a vigorizar el papel del Estado, a fortalecer las posibilidades de la gente con mayor educación, con mayor salud, y a enfrentarse a los aparatos oligopólicos, pero les tienen miedo. Entonces su miedo, su cobardía política, la bautizan con modernidad. Somos una izquierda moderna. En el fondo son una izquierda cobarde. No podés llamarte izquierda si no sos antiimperialista. Sos cualquier cosa si no sos antiimperialista. Cualquier cosa. Llamate liberal, conservador, socialdemócrata, lo que te dé la gana. Pero el carácter antiimperialista es simplemente irrenunciable para alguien que se autodenomina izquierda. Y por lo tanto, si vos sos antiimperialista, defendés la soberanía, la autodeterminación y la independencia de los pueblos. Si vos no la defendés, esas tres características, hermano, sos cualquier babosada, pero no me digas que sos izquierda. Y eso es lo que nos pasa, desgraciadamente, en esta nuestra América. El capitalismo ha avanzado hasta confiscar banderas auténticas de la izquierda revolucionaria, porque hay algunos que se han prestado, que se han vendido a los yanquis, y ahora se ponen esa etiqueta, pero traicionan las causas de sus pueblos. Esa es la desgracia. Ya de eso habló en su tiempo con mucha fuerza el Che, ¿verdad? Recordémoslo. 7:59. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.
Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.